la Asociación Dominicana de Profesores nuevamente, nueva vez, se gana el repudio de la población porque hacer movilizaciones en un día que se supone que deben de dar clases, que los muchachos, los niños, los jóvenes, adolescentes estén en las escuelas recibiendo la enseñanza en un año en el que se ha perdido semanas de las elecciones municipales de febrero, porque muchos de estos establecimientos escolares son usados como recintos electorales, que tenemos la pérdida de tiempo del año pasado en diciembre, que fueron las fiestas navideñas, en noviembre las aguas de las lluvias que provocaron que se perdieran docencia también, y esta vez el repudio porque volvieron la capital un caos, porque fueron a movilizarse frente al Ministerio de Educación, y las maldiciones que se escuchaban y se decían en los carros públicos, en los carros privados, en los autobuses, porque no hubo forma hasta pasada las 8 de la noche. Fue un entaponamiento y un dislocamiento de la movilidad en toda la capital y en el Gran Santo Domingo. Y yo creo que más que eso, estamos hablando que eso de ayer le costó al Estado 1.538 millones de pesos. Esa paralización el día de ayer. Los profesores se movilizan porque están exigiendo un 20% del salario, del 4%. Para los profesores, el 4% para la educación debe de ser, en su gran mayoría, para el pago de prestaciones, el pago de jubilaciones y también aumentos salariales cada año para ellos. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo creo que en el 2021 hubo un aumento salarial para los profesores en muy buena escala. Luego se produjo otros aumentos y pagos de deudas. Y hay un compromiso del 2021 de que este año se discuta ese aumento, pero no puede ser que de la noche a la mañana usted paralice las clases y paralice el país. Yo creo que eso no está bien. Pueden ser justas sus reclamos, pero esta no es la condición. Claro que hay un componente político, porque el presidente de la ADP es un miembro del Partido de la Liberación Dominicana, y como tal, bueno, pues ejerce, hace el ejercicio ante unas 3 semanas para las elecciones, y hace este tipo de ejercicio tratando de crear. Pero quien sale perjudicado en sentido general, a gran escala, son aquellos jóvenes y niños que no reciben el pan de la enseñanza, que estamos muy atrasados en esto, y también se perjudica a la población, que tiene que ver una locura. Hay gente que no pudo salir de su centro de trabajo o no pudo salir de su casa
teniendo compromiso y romper compromiso, porque no había forma de cómo salir. Por ejemplo, en esta área, en esta zona por aquí, no había forma de salir, no había forma. Miren, es un ejercicio irresponsable desde dos perspectivas. La pérdida de clases, primero, que es la más evidente, y que lo que hace es rescatar este patrón de conducta reiterado y repetido de parte de la ADP de poco compromiso con el año escolar y de esta política de chantaje. Porque una cosa es el derecho a huelga y otra cosa es la política de chantaje que ha venido aplicando la ADP con relación a este tema. Chantaje que se le permitió instalar en varios momentos, incluso cuando durante la pandemia se mantuvo cerrado el año escolar mucho más tiempo de lo que debió, sencillamente por la indisposición de la ADP de volver a clases. La gestión de ese momento del Ministerio de Educación fue cómplice de esa dinámica en la cual las escuelas se mantuvieron cerradas por meses, ya cuando otros países del mundo habían abierto la docencia. Pero eso no se detuvo ahí y se ha mantenido a través del tiempo. Y fíjense cómo apenas a días de las elecciones, entonces nuevamente se instala esta política de chantaje con el propósito de generar un caos, no solamente a nivel de las escuelas, no solamente accidentando el año escolar, sino que en adición decidieron accidentar la circulación de la ciudad completa. De una forma en la que sencillamente en la mayor parte de la ciudad el tránsito estaba totalmente colapsado, generando una situación de desesperación para muchísima gente, porque esto, la forma en que se manejó fue con el propósito claro de generar una situación caótica. Ojalá el gobierno no ceda a estas presiones. Porque, insisto, el momento de hacer esto apenas a día de las elecciones lo que lleva es a que la ADP está pescando en río revuelto, tratando de conseguir ventajas que por demás ya han conseguido con creces durante esta gestión. No sé hasta dónde es que aspiran llegar la ADP a nivel salarial sin que se vea todavía ningún resultado a nivel de nuestro sistema educativo y donde seguimos en una situación extremadamente crítica desde el punto de vista de los resultados y de la calidad educativa. Entonces, ojalá que no se les permita doblarle el pulso nuevamente al gobierno con estas demandas que no son solo desbordadas, sino que el método usado tiene que llegar a un punto en que sencillamente resulte inaceptable en nuestro país y que tenga la consecuencia de que sencillamente no se llega a ningún acuerdo en medio de esas circunstancias. Ellos pretenden que el 4%, que fue una conquista social y que hay que reconocer que ningún gobierno, desde su aplicación en el 2013, ningún gobierno ha hecho y ha cumplido con o sea, no lo utiliza en el 90% ni en el 80%, es mínimo. Pero es que los profesores creen que ese 4% de ese presupuesto de educación debe ser para ellos. Y de ahí es el chantaje, y lo hace en una época electoral para chantajear. Y lo hacen en una época en el que el desempeño de los profesores de la ADP no cumple ni siquiera en el 50%, porque usted debe de solicitar y exigir un aumento cuando usted ha dado la milla. Usted lleva el 80% o el 90% o el 100% de las facultades de ustedes de ingresar a la población dominicana o resarcir a la población dominicana un déficit que venimos del año 2020, donde el mundo colapsó y donde no hubo una educación de calidad. Entonces, en vez de hacer sus compromisos para aplicar planes a largo y a corto y a largo plazo para ir acortando eso y nosotros en el país tener un mejor desempeño, no, lo que piden es el 20%
y el próximo año otro 20%, y el año que sigue un 30%. Cuando viene a ver, ese presupuesto se lo va a tragar la ADP, y eso no puede ser posible. Son unos irresponsables, porque no puede ser que usted, y ayer fue un amago, la huelga es hoy, el paro de labores es hoy. Ayer fue un amago solamente y unas expectativas, pero usted no puede hacer sus reclamos dañando a la población, dañando a la sociedad. Usted no puede convertirse en un promotor de caos y colapso, porque usted puede estar convencido y seguro, señores de la ADP, que las maldiciones, que el rechazo de la sociedad en el día de ayer, independientemente si usted tiene razón o no tiene razón, fue hacia ustedes, porque que no hubo forma, colapsó, dañaron la movilidad en el día de ayer. Miren, hoy, cuando la ciudad colapsa de esa forma, fíjense el nivel de irresponsabilidad. Cuando se genera un colapso dirigido de esta forma, porque hay circunstancias fuera del control de todo el mundo, este no fue el caso. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Gente que va a su trabajo y que no llega a tiempo y que le genera un problema. Gente que tiene que llegar a reuniones con terceros y que no llega en algunos casos, porque como estaba la ciudad ayer, sencillamente la gente no llegó. Tuvo que suspender eso. Familias que tienen a sus hijos en colegios, clases de tarde, en el mejor de los casos en casas de parientes, y que no pueden irlos a buscar a tiempo. Y que son niños que se quedan solos por un tiempo largo porque sencillamente la ciudad colapsó. Entonces, tiene que llegar un punto en el que esta ciudad se tome de alguna manera un mayor control de cómo suceden estas circunstancias y que este tipo de problemas se pueda de alguna manera intervenir de una forma más efectiva. Porque no puede ser que la paz y la movilidad de una ciudad entera pueda quedar en manos de un grupito que decida que sencillamente la ciudad colapse. Eso no es posible. Entonces, más allá de esta demanda oportunista de la ADP, hay que tener medidas que permitan controlar este tipo de situaciones, porque la ciudad de Santo Domingo no se puede dar el lujo de colapsar de esa forma, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista de la movilidad, ni desde el punto de vista de la dinámica familiar, porque es un riesgo que viene a arropar a las familias que en muchísimos casos hasta los niños tienen que dejar abandonados porque sencillamente no se pueden mover en la calle. Entonces, y eso es una responsabilidad que es difícil de repartir, porque estamos hablando de que de alguna manera hay que poder administrar este problema, pero ojalá que de ahí, en la agenda gubernamental, municipal, en un lugar importante, ver cómo tener medidas que permitan mitigar este tipo de situaciones, porque la verdad es que no podemos tener la paz y la movilidad de una ciudad completa en manos de un grupito.